A dar inicio a la sesión. Para esta parte, como ya habíamos comentado anteriormente, tenemos lo relacionado con la segunda de las tres partes de aprendizaje que tenemos para este curso. En esta ocasión vamos a ir dando continuidad a lo que vamos a ver acá. Tenemos pues el segundo componente formativo que vamos a estar viendo a lo largo de esta sesión y también mirar las evidencias que están relacionadas justamente con esta parte del aprendizaje. Espero que puedan estar allí muy pendientes de lo que vamos a tener hoy. Recordando, como siempre, en caso de preguntas que se den por fuera del tiempo de estas sesiones, tenemos acá en la sección de información general el foro de dudas e inquietudes para comentar cualquier pregunta que se presente. Y de la misma forma, tenemos en la parte superior, aparece la opción de mensajería para, en caso de que necesiten enviar algún tipo de mensaje privado. Por ahora vamos a ir avanzando en la parte del componente formativo. El que vamos a tener el día de hoy se llama When I Was Younger. Lo vamos teniendo. Para esta parte vamos a estar trabajando en lo que es precisamente el uso del verbo be en tiempo pasado. Vamos a hacer precisamente una comparación para mirar cómo se utiliza en ese caso. Tenemos algunas expresiones de tiempo que podemos utilizar en tiempo pasado y finalmente un vocabulario sobre lo que es precisamente cosas relacionadas con la vida de uno como persona o de cualquier persona en general que querramos describir. Pasamos entonces a la primera sección, que es la del verbo to be. Siempre que damos este caso, siempre me gusta hacer la aclaración para todos aquellos que pues estén al tanto de las sesiones, ya que cuando trabajamos muchas cosas en inglés, cuando aprendemos nuevos temas, vocabulario, es importante tener presente cómo funcionan las cosas en nuestro propio idioma para que de esa manera sea mucho más fácil aprender. Una de las cosas que hace el verbo to be, que no es tan común en inglés y que de pronto es lo que resulta como un poco más complicado para el resto, es la parte de la conjugación. Recordamos en este caso que, bueno, hemos visto que el verbo to be tiene varias formas de decirse, de escribirse, dependiendo cómo lo expresen, y por lo tanto, pues requiere más aprendizaje que los otros verbos, y es lo que hace que muchas veces sea motivo de complicación para algunos estudiantes cuando están apenas precisamente enfrentándose a él. Sin embargo, a la hora de analizarlo, podemos contrastar con lo que hacemos en español, ya que precisamente lo que hace el verbo to be es más cercano a lo que hacemos con los verbos en español y es la parte de la conjugación. Cuando miramos estos verbos que tenemos en inglés, nos damos cuenta de que en español, por ejemplo, si yo utilizo, digamos, el verbo recibir, yo voy a decir, yo recibo, tú recibes, él recibe, nosotros recibimos, ellos reciben. Tenemos distintas formas en las que el verbo cambia dependiendo de quién estamos hablando. Por eso es que podemos decir yo recibo o simplemente podemos decir recibo algo.
No necesito decir la palabra yo, porque al haber la terminación recibo, esa terminación en o, deja claro que en esa parte estoy hablando de algo sobre mí mismo. Entonces, sobra en ese caso. Si lo digo en pasado, yo digo yo recibí, tú recibiste, él recibió, nosotros recibimos y así sucesivamente. Entonces, para esta parte nos hemos acostumbrado a que el verbo cambia, tiene distintas formas dependiendo de quién habla, pero muchas veces no somos conscientes de ello. Y cuando pasamos en inglés, a veces nos da un poquito de dolor de cabeza cuando lo vamos a usar porque, bueno, no es, digamos, tan común que nos encontremos eso en inglés y tampoco es común en algunos estudiantes que de pronto sean conscientes de que en realidad ya es algo que ellos hacen normalmente y cuando vemos el verbo to be nos resulta como difícil, complicado, raro porque no sabemos qué es eso tan diferente que tiene, pero sí en realidad es algo que hacemos comúnmente cuando hablamos en español. Entonces, para este caso es algo que podemos tener allí en cuenta al momento de hablar. El verbo to be, de manera similar a lo que hacen los verbos en español, y de hecho está un poco más sencillo si lo miramos de cierta manera, lo que hace porque tiene, en este caso, únicamente dos formas en las que se utiliza en pasado, a diferencia de en español, donde dependiendo a quién le pregunte, tiene cinco o seis formas. En inglés, el verbo to be solamente va a tener dos de ellas. En este caso, vamos a tener, como lo podemos ver allí en pantalla, en lo que estamos viendo, únicamente was, así como aparece aquí, y were. Son las dos formas en las que vamos a utilizar el verbo en pasado. Y eso si nos extendemos a otra forma, ya que hacíamos la comparación ahorita, decir yo recibí, tú recibiste, también tenemos yo recibía, tú recibías, nosotros recibíamos y así. Son tantas formas a las que simplemente nos hemos acostumbrado, que se utilizan, que se saben, pero en realidad no nos damos cuenta y cuando llegamos a un tema de estos, es donde empezamos a ser conscientes de que definitivamente hay algo diferente. Pero en este caso el inglés, no en todos los temas, pero en este en particular, es un poquito más sencillo que lo que hacemos en español. Y esa diferencia es lo que quiero que tengan en cuenta al momento de estudiar el tema para que no se compliquen. Me gusta darle esa introducción siempre al verbo to be cuando aparece explicado así de forma individual, porque muchas veces lo sufrimos, y digo lo sufrimos porque, bueno, uno como instructor tiene muy presente que a veces los estudiantes se complican un poco y, pues, bueno, está uno tratando de buscar la manera de que sea más práctico. Por eso le hago esa introducción cuando lo tenemos allí presente y lo podemos mirar precisamente en esta tablita que tenemos ahí en pantalla. Para este caso, hay dos situaciones en las que vamos a utilizar was. La primera de ellas es cuando hablamos de nosotros mismos. Si digo I was, simplemente. Si voy a hablar de alguien que esté en tercera persona de singular, también utilizo was. ¿Qué es la tercera persona de singular? Pues bueno, cuando yo hablo, yo soy la primera persona. Cuando ustedes me escuchan o cuando usted me escucha, si lo hablamos de manera individual, ya que estamos hablando en singular, usted es la segunda persona. Al momento en que yo hablo de alguien o de algo que no está en la conversación, digo él, ella, el estudiante, la maestra, digo Luisa, digo Pedro, digo el gato, la ciudad. De cualquier forma que yo tenga que especificar de quién estoy hablando porque no es
ni yo quien hablo, ni usted quien escucha. En ese caso estoy hablando de una tercera persona. Y cuando lo hago en singular, que nombro una sola persona, un solo objeto, un solo lugar, estoy hablando específicamente en tercera persona de singular y para esos casos utilizaré was. Debo utilizar, como ya saben, o un sustantivo o una palabra que me indique de quién estoy hablando o utilizo el pronombre, sea he o she, sea hombre o mujer, y utilizo it para todos los objetos, animales y lugares. Eso a tenerlo presente para este caso. En todas las demás formas, cuando hablo en segunda persona con quien esté hablando, you, o en plural, ya para esos casos utilizaremos where. Es la manera, siempre me gusta darle esos minuticos, es la manera en la que se trabaja precisamente el uso del verbo to be. No hay más formas, no hay más diferencias. Solo a tener en cuenta, como siempre, que en las frases en inglés, sean afirmativas, negativas, interrogativas, siempre debe estar presente el sujeto. Siempre debo decir quién está haciendo la acción. Siempre debo decir I si la hago yo, you si estoy hablando en segunda persona, o, como explicábamos, explicar en tercera persona de quién estoy hablando, pero siempre debe estar indicado allí en esa posición al inicio de la frase. Aquí aparece especificado de otra forma si lo quieren de pronto repasar así, recordando que todos los casos en singular utilizan was, exceptuando you, que utiliza were para esa parte, mientras que were es para todos los casos en plural. Allí vamos a tener un ejemplo. Recuerden que también cuando ustedes lo estén practicando, aquí van a tener la opción con el parlantico que aparece allí para que ustedes puedan escuchar las frases que vayamos viendo, en este caso, las palabras que tengamos en el vocabulario, para que así sea más sencillo que ustedes puedan aprender en esa parte. Bien. Lo segundo, recordando como siempre, el verbo to be tiene dos equivalentes en español, que son el verbo ser y el verbo estar, dependiendo del contexto, la situación, utilizaremos uno u otro verbo. Pero bien, en esa parte normalmente el verbo ser se refiere más a características, a definición, mientras que estar es más del estado, emoción o ubicación de algo o de alguien. Entonces, son un poquito intercambiables, aunque en español tenemos los usos, digamos, más generalizados para cada caso. Cada verbo tiene su forma de utilizarse, pero obviamente ya dependerá del contexto mirar precisamente cuál sería el más cercano al momento de buscar la traducción o la equivalencia en español. Entonces, eso también lo vamos a tener allí presente. Bueno, al mirar los usos del verbo to be, vamos a tener allí presente las situaciones en las que podemos trabajarlo. Normalmente es un verbo que define una acción como tal, es un verbo principal en la frase, la cual va a llevar, pues obviamente, un complemento en caso de ser necesario para prácticamente todas las frases en verbo to be. También recordamos que el verbo to be es uno de estos verbos que llamamos auxiliar. Los verbos auxiliares son aquellos que en inglés pueden indicar la forma en la que se realiza la acción de la frase. Por eso lo utilizamos, por ejemplo, cuando vimos el presente continuo. Entonces, el hecho de utilizar el verbo to be junto con el verbo principal en ing nos da la idea precisamente de que el verbo de la acción que estemos mencionando en la frase está ocurriendo de forma continua, por poner un ejemplo en esa parte.
En este caso, el verbo to be no admite otros auxiliares dentro de la frase, por lo cual él es su propio auxiliar. Y eso también va a estar siendo válido cuando lo veamos aquí utilizando el verbo to be en pasado. Entonces, podemos utilizar el verbo to be, como decíamos, en este caso, con el verbo ser para realizar descripción, para indicar características. Yo digo, oh, he was young and handsome. Él era joven y guapo. All the puppies were so cute. Los cachorros eran tan lindos. Bueno, allí estamos dando características. En ese caso, podemos utilizarlo para ubicación, así como mencioné hace un momento. Oh, Sandra was in Colombia. Sandra estaba en Colombia. Cuando hablamos de ubicación, ya en ese caso no utilizamos el verbo ser, ya utilizamos el verbo estar. We were abroad, por ejemplo, nosotros estábamos en el extranjero. También podemos indicar sentimientos, estados, además de las características generales de la persona, también lo podemos utilizar para indicar cómo la persona se siente en ese momento, cómo está. Entonces decimos, oh, John was happy with the news, but Anna was worried. John estaba feliz con la noticia, pero Ana estaba preocupada. Entonces allí miramos cuál es el estado de ánimo de ambos en ese momento. My parents were very busy at work. Estaban muy ocupados en el trabajo. Bueno, no es como tal un estado de ánimo, pero sí indica el estado de la situación del momento y es lo que podemos describir en esa parte. Tenemos en cuenta también aquí en este punto que cuando mencionamos frases en inglés, decíamos hace un momento, lo estuve explicando, que todas las frases en inglés deben llevar un sujeto. Para este caso, a veces encontramos frases en las que en español, por ejemplo, no tenemos como tal un sujeto. Si yo les digo, por ejemplo, hace frío, ¿quién es el sujeto de la frase? ¿Quién hace la acción? Entonces, si lo pensamos bien, haciendo un poquito ahí el análisis, nos damos cuenta que en ese caso no tenemos nada ni a nadie que podamos decir esta persona o este objeto hace la acción de hacer frío. Simplemente, sí, bueno, el clima ha estado, pero no decimos el clima hace frío. Decimos simplemente hace frío. O si decimos son las 10, por ejemplo. ¿Quién hace la acción de ser las 10? No tenemos ningún objeto o persona que podamos decir que hace esa acción. Entonces, para esas clases de situaciones, cuando nos encontramos estas frases, vamos a utilizar en inglés el pronombre it para ese caso. Son ocasiones en las que pareciera no haber un sujeto, pero la norma, si lo queremos ver en esa forma en inglés, nos dice que siempre las frases deben indicar de quién o de qué estoy hablando. Y para ese tipo de frases utilizaremos it de manera tal que nos permita precisamente realizar esta descripción. Entonces, si yo digo, por ejemplo, oh, I didn't know it was so late, no sabía que era tan tarde ya. Bueno, era tarde. ¿Cómo sabemos quién hace la acción? No tenemos. Lo primero, sí, yo no sabía. Pero cuando digo era tarde o era tan tarde, ¿quién hace la acción de ser tarde? No hay ningún objeto, ninguna persona. Entonces, para esos casos utilizamos it para asegurarnos de que se mantenga la norma en esta frase de sujeto y verbo, ya luego sí el complemento de la frase. O dice acá, it was cold this morning, hacía frío esta mañana. Bueno, eso pasa a veces
llueve anteriormente y la mañana amanece fría, dependiendo del lugar. Bueno, ahí está el ejemplo. No tenemos sujeto en la frase como tal. Colocamos it en ese caso. Mm. También lo podemos utilizar parecido a algo que ya habíamos visto anteriormente con there. Podemos utilizar there was o there were para indicar las cosas que había en su momento, que hubo en alguna ocasión que ya no lo hay. Podemos decir, por ejemplo, oh, there was a hurricane on the island. Hubo un huracán en la isla. Ya no lo hay, pero lo hubo. There were many volunteers to rebuild it. Hubo muchos voluntarios para reconstruirla. De manera parecida a lo que vimos con there is y there are, eso fue creo en el segundo nivel y lo repasamos en el anterior con algunos ejemplos. Para esa parte utilizamos there was en singular y there were en plural para indicar, en este caso, lo que en su momento hubo. También lo podemos utilizar, pues, cuando vayamos a hablar en pasado progresivo, similar al presente progresivo. Vamos a utilizar el verbo to be en esa misma ubicación con el verbo de la acción en ing, entendiendo que utilizaremos was para hablar de uno mismo y de tercera persona y were para los demás casos. Si digo, por ejemplo, oh, I was playing football, yo estaba jugando fútbol, o digo, Clara and Diana were playing volleyball. Bueno, de ahí está. El uno juega fútbol, otro juega voleibol. Es lo que estaban pues haciendo en ese momento y por lo tanto utilizo el verbo to be ya en pasado, ya que es un auxiliar, va a indicar que la acción está en pasado y luego el verbo principal en ing indica que es una acción continua que estaba ocurriendo justo al momento en el que la persona lo mencionó. También de manera parecida a los anteriores, vamos a tener que ya que vimos descripciones, emociones, también podemos hablar de la conducta, el comportamiento de las personas. Oh, I was being careful and attentive. Yo estaba siendo cuidadoso, atento. Es como se estaba comportando en ese momento. Oh, you were being very rude to your teacher. Estaba siendo muy rudo o muy grosero con su profesor. Bueno, allí queda la frase para esa parte, mirando los usos en ese caso. Pues bien, hasta ahora hemos hecho una diferenciación de lo que es was y were, las dos formas en las que tenemos el verbo to be. Adicional a lo que es el pasado simple, también nos vamos a encontrar situaciones en las que podemos utilizar, y esto lo veremos más a fondo en otros niveles, pero para que tengan allí una idea en lo que es el modo subjuntivo que podemos utilizar. Cuando lo utilizamos, cuando hablamos de cosas que no ocurrieron, que nos hubiera gustado, que hubiera sido recomendable, razonable o muy probable que ocurrieran, para esos casos utilizamos lo que es el subjuntivo, para lo que hubiera sido, para lo que fuese, pero no pasó. Entonces, en esos casos los podemos trabajar de esa forma. Allí vamos a tener un pequeño cambio que lo vamos a tener explicado aquí en esta parte. Entonces, al utilizar was, ya lo sabemos que lo utilizamos en primera persona, pero el caso de were lo utilizamos cuando hablamos pues, en segunda persona o cuando hablamos en plural. Aquí aparecen especificados los ejemplos. Sin embargo, cuando hablamos de situaciones en las que por algún motivo queremos hablar de cosas que no ocurrieron, pero hubiera sido posible o sugerido o deseable que ocurrieran. En esos casos podemos utilizar where para todas las formas.
Miremos el ejemplo que aparece aquí para que sea más fácil entender. Yo digo, oh, I wish I were taller. Yo desearía ser más alto o desearía haber sido más alto. En ese caso, utilizamos were para hablar situaciones en las que solamente hablamos de algo probable. ¿Será que la persona, como dice precisamente aquel texto de las Escrituras, si alguna persona se afana o se apura, ¿será que le puede agregar más a su estatura? En realidad no se puede. Por más que uno quiera, es bastante difícil y es muy poco probable, a menos que, bueno, estemos hablando de un niño que está apenas en crecimiento, pero cuando llegamos a cierto punto, ya simplemente no podemos ser más altos. Entonces, en ese caso, es un deseo de algo que hubiera ocurrido, pero que definitivamente no ocurrió, no pasó en su momento y por lo tanto, al momento en el que se habla, sigue sin haber ocurrido porque no sucedió en el pasado. Para esos casos utilizamos where, así como en esa parte. Miremos el segundo que dice, if the weather were better, he will go swimming. Si el clima, si el tiempo fuese mejor, él iría a nadar. En ese caso, pues el clima no está mejor definitivamente. Es un mal clima, si seguimos la imagen que aparece aquí como ejemplo, y pues por lo tanto la persona no puede hacer la acción. La persona desearía que el clima fuese mejor, pero no lo es. Entonces, en esas situaciones podemos utilizar where en todos los casos para indicar algo, pues, como decíamos, subjuntivo, algo que simplemente no sabemos que puede ocurrir o solo lo deseamos, pero que no está ocurriendo, no es válido, no ha pasado lamentablemente. Eso como para tener en cuenta ese uso ahí en esa parte. También muy presentes cuando utilicen where, no confundir con where, que lo vimos en presente, que en este caso lleva el apóstrofe para hacer la distinción entre una y otra forma de lo que es el uso precisamente del presente con el verbo to be. Y para mirar las oraciones, igual en este caso, aquí tenemos un video para aquellos que lo quieran observar, pero no vamos a tener demasiadas complicaciones. Cuando vayamos a ver estos casos, vamos a utilizar en la forma afirmativa lo que es la combinación de sujeto, verbo y complemento. Claro está que en la medida que ustedes quieran, pueden observarlos en este video para que lo miren un poco más en detalle. Para las formas negativas, vamos a agregarle de manera similar, a lo que vimos en presente, vamos a agregar el not para el verbo. Entonces utilizaremos was not o were not. Y también haciendo el contraste con lo que ya vimos en presente, se pueden hacer las contracciones, ya sea wasn't o weren't para estos casos. Y de esa forma la frase pasa a estar en su forma negativa. Para las preguntas, en ese caso, vamos a hacer el cambio para que el verbo to be vaya de primero en la frase. Así que parecido a lo que siempre explico en lo que es el presente, cuando la frase que ustedes escuchen empieza por was o por were, en ese caso ustedes pueden estar pendientes de a qué se refiere. Si utilizan una pregunta con was, lo más probable es que les van a preguntar por algo que está relacionado con otra persona o con un objeto en específico. Mientras que con where existe la posibilidad de que le pregunten o por varias personas o que le hagan una pregunta directa, personal. Entonces hay que mirar si era were you o si van a hablar de alguien más, entonces mirar de quién van a hablar. Eso sirve precisamente como una referencia para el momento de escuchar, saber y estar listo
a que necesitamos de pronto responder en alguna ocasión. También tenemos las frases, aparte de estas, en las que hay que dar información, las preguntas que son más abiertas. En ese caso, pues ya irá primero una palabra interrogativa, sea where, why, when, what, cualquiera de ellas. Y luego sí, el verbo to be, o para indicar la pregunta, luego el sujeto y luego el complemento. Este es un orden de ideas que ustedes saben aplica en exclusividad al verbo to be, pero una vez lo aprendemos es más sencillo. Muchas veces hacemos esas preguntas en español, solo que dependerá del contexto. Oh, where was he yesterday? Yo puedo preguntar, ¿dónde estaba él ayer? En la forma afirmativa yo digo, él estaba en cualquier lugar que esté. Pero cuando pregunto, puedo decir, ¿estaba él allá? Y de esa forma realizo la pregunta cambiando el orden de las palabras. No es algo raro o desconocido o que no existe en español. De hecho, sí existe y pues se aplica en ese caso. Entonces, como para que tengan presente que sí es algo que hacemos. Acá en esta parte tenemos un enlace que ustedes pueden mirar. Es un documento en PDF, el cual si lo desean observar van a tener allí una descripción de las distintas estructuras del verbo to be. Si lo desean, pueden guardar ese documento, tenerlo como referencia para repasar y resume pues en gran parte lo que hemos estado viendo al respecto de esa parte. Y aquí aparece ya la tablita. Vamos a tener algunos ejemplos que podemos leer, también los podemos escuchar. Aquí abajito está el botoncito del parlante. Siempre donde lo encuentren van a tener allí la explicación para mirar las distintas formas. Aquí está el afirmativo, como decíamos, sujeto, verbo y complemento, utilizando was y were como ya lo explicamos. Wasn't y weren't, o was not y were not para la forma negativa. Simplemente agregamos el not luego del verbo to be. Aquí vamos a tener las preguntas que podemos observar. Ya saben que siempre para los casos de las preguntas que son cerradas, que se responden con sí o con no, siempre debo repetir el auxiliar de la frase. Si yo digo, was she intelligent? ¿Era ella inteligente? Oh, yes. No digo solamente yes, sino yes, she was. Al repetir precisamente lo que aparece en la frase, vamos a estar dándole espacio a hacerlo de la forma que es común en inglés. Y ya saben, las palabras interrogativas, pues bueno, si van a requerir información, estas deben ir al principio de la frase. Para practicar todo esto, tenemos acá en esta parte una actividad didáctica relacionada precisamente con el verbo to be. En este caso vamos a tener un texto, aquí lo tenemos en pantalla, que se llama My Last Trip, y la actividad didáctica nos va a colocar algunas preguntas. Debemos estar muy pendientes sobre la descripción que se está haciendo allí y luego vamos a ir respondiendo las preguntas que nos vayan apareciendo dependiendo de la opción que consideremos que es. Al terminar, le damos clic en enviar y allí vamos haciendo la comparación. Recuerden que este tipo de ejercicios no afectan su calificación final, así que los pueden hacer a conciencia para mirar si están entendiendo todo y en caso que haya muchas dificultades, pues da tiempo para repasar el componente formativo y así seguir avanzando. Bueno, pasamos acá a la segunda sección, ya que hemos visto lo del verbo to be. Ahora vamos a mirar un poquito sobre lo que son las expresiones de tiempo en pasado. Hay muchas, por supuesto, expresiones de tiempo. Acá solo vamos a ver algunas y pues ya es algo en lo que estaremos avanzando más adelante, simplemente para ir dando algunas referencias. Cada componente formativo va agregando algunos elementos y cosas que nos pueden servir
más adelante. En este caso vamos a tener la referencia de cómo utilizar algunas expresiones que podemos combinar en pasado, que son, digamos, bastante frecuentes para esta parte. Las expresiones que tenemos allí en pantalla se pueden organizar por tres categorías o características que tienen en común, ya que las vemos en pasado. En este caso, vamos a utilizar, por ejemplo, las de la izquierda, que vienen con la palabra last. Cuando hablamos de last, nos referimos a lo más cercano o reciente en pasado, el último o el más reciente de los que haya, dependiendo del tipo de expresión. Puede que en español lleve el equivalente con la palabra pasado o puede que no. Por ejemplo, si yo digo last night, en ese caso estoy hablando de anoche. Por ejemplo, es la noche más reciente desde el momento en el que yo estoy hablando. Pero si digo last weekend, en ese caso sería el fin de semana pasado. Como les digo, aunque todas se refieren a cosas pasadas, a veces tenemos expresiones en español que pueden cambiar el significado, pero sí es bueno que ustedes puedan observar precisamente cuál es la mejor equivalencia para ese caso. Por eso lo tenemos allí de esa forma. A veces nos podemos ir un poquito más atrás en el tiempo dependiendo del punto de referencia, como siempre. Si yo digo last year, el año pasado, o last Wednesday, el miércoles pasado, puedo decir cualquier día de la semana que se necesite, o con fechas en específico, last Christmas, la Navidad pasada, o digo last birthday, en el último cumpleaños o en el cumpleaños pasado, siempre y cuando sea el más reciente que haya ocurrido desde el momento en que hablo, como por ejemplo, oh, I studied English last month. Estudié inglés el mes pasado. La semana, el mes, el año, la década, cualquier expresión de tiempo que consideremos en ese caso. Igual lo podemos hacer con ago, mientras que last se refiere precisamente a la referencia desde el presente. Con ago vamos a medir específicamente desde este momento en el que hablamos para ver hace cuánto ocurrió. Entonces, si decimos, por ejemplo, oh, 5 minutes ago, hace 5 minutos. Entonces, de ahí con ago decimos hace cuánto precisamente ocurrió o empezó a ocurrir, dependiendo de lo que estemos hablando, la acción a la que nos vamos a referir. Y de esa manera vamos a utilizar la referencia desde el momento en que hablamos hacia atrás. Si digo, oh, an hour ago, hace una hora, o a week ago, una semana, a month ago, hace un mes. Ahorita decíamos last month, el cual depende de en qué mes estamos, mientras que a month ago simplemente fue un mes atrás específicamente, independientemente de en cuál estemos, desde el momento en que estamos, contamos hacia atrás un mes. Así que podemos decir a long time ago, por ejemplo, hace mucho tiempo, para hablar de algo que sea mucho más atrás en el tiempo, ya de manera un poco más indefinida. Entonces utilizamos siempre el presente como referencia a lo que vayamos a estar hablando. Mientras que las últimas opciones que tenemos acá para ser más específicos son con yesterday, para hablar del día anterior, para hablar de ayer, lo podemos utilizar en este caso. Yesterday nos va a permitir precisamente hablar de actividades que ocurrieron el día anterior. Si digo yesterday morning, es algo que ocurrió ayer en la mañana. O yesterday at noon, podemos utilizar allí al mediodía. In the afternoon, in the evening, en cualquier momento, dependiendo de lo que queramos decir, ya ese es específicamente al día de ayer. Ya como podemos ver, tanto en ago como en yesterday, como utilizamos referencia de tiempo,
Más que decir algo reciente, en estos casos no podemos hablar de días o de situaciones específicas, ¿ok? A menos que de pronto vayamos a hablar en plural. Si digo, por ejemplo, o many birthdays ago, hace muchos cumpleaños, o si utilizamos, por ejemplo, de Christmas, no digo a Christmas ago, no digo hace una Navidad. Sería muy raro. Puedo decir hace un año, sí, de pronto, pero ya en este caso no utilizamos nombres de días o de referencias para esa parte. Sí podemos utilizar algo que aparece acá al final de day before yesterday para referirnos a antes de ayer. No hay una palabra así como en específico para ese caso que podamos utilizar, pero sí tenemos allí precisamente esa expresión, the day before yesterday. Bueno, acá van a encontrar especificados de esto que acabamos precisamente de explicar. Los ejemplos aparecen aquí para que ustedes los puedan leer y escuchar cuando ya estén estudiando directamente el componente formativo. Con el go, como decíamos, precisamente para decir qué tan atrás en el pasado estamos yendo para hablar de la referencia que tengamos en ese caso y yesterday para hablar precisamente del día anterior en esa parte. Teniendo en cuenta ya algo que hemos visto anteriormente, pero que pueden hacer un poquito de énfasis, lo que es el uso de la palabra evening, ya que tanto evening como night las traducimos como noche en español. Entonces hay que mirar siempre en esa parte. Es muy común decir, por ejemplo, cuando tenemos que hablar de anoche, veíamos la expresión last night. No decimos yesterday night como ayer por la noche, ¿no? Sino que decimos last night únicamente. Y aunque no es tan común, de pronto se puede utilizar last evening si queremos especificar que algo fue temprano, pero teniendo en cuenta que es más común definitivamente utilizar last night para esa parte. Bueno, para practicar estas expresiones de tiempo también tenemos, claro que sí, una actividad didáctica que nos va a ser de mucha ayuda para este caso, así como aparece aquí. Y en esa actividad de expresión múltiple, de opción múltiple, perdón, que tenemos acá, vamos a poder observar precisamente el uso de algunas expresiones. Aquí vamos a mirar las frases y las vamos a completar con la opción que consideremos de esas tres palabritas que vimos, esas tres categorías que conocemos que aparecen allí, sea last, ago o yesterday. Ahí repasamos enseguida las expresiones y miramos cuál puede encajar más en cada una de las situaciones. Estará hablando del día de ayer específicamente, estará hablando de hace algún tiempo o estará indicando la última vez que pasó algo, el mes pasado o alguna fecha en particular. Dependiendo de lo que miremos, así vamos a saber qué aplicaría más en ese caso. Y la tercera sección que tenemos de este material nos va a hablar precisamente sobre expresiones en la vida. Está para indicar cosas que nos recuerdan memorias, experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Allí lo podemos revisar. Pues bien, aquí vamos a tener algunas expresiones. Recordamos como cuando hablamos, describimos de estados o emociones, podemos tener algunas palabras. Podemos utilizar happy, por ejemplo, o sad para indicar aquí feliz o triste. Bored, cuando uno dice que estaba aburrido. In love, cuando hablamos de enamorado, no hay una sola palabra así, pero in love es lo más cercano. Excited, cuando hablamos de emocionados. Yellows, para hablar de celosos. Angry, para quienes están enojados. Hay varias palabras, pero angry es muy común. Mad sería una alternativa para ese caso. Worried, cuando está preocupado. También hay concerned para ese caso. Exhausted cuando la persona está cansada.
similar a tired en este caso, scared para quien está asustado, lonely para quien se siente solitario. Esto dependiendo del contexto, lonely puede ser precisamente la situación del momento o cómo la persona se siente, ya dependerá del contexto cuál aplica. Proud para hablar de orgulloso. Orgulloso es una palabra que dependiendo del contexto puede ser afirmativa o bueno, positiva, perdón, o negativa. Así que ya dependerá del uso. Grateful para indicar que la persona se siente agradecida con algo. Y aquí vamos a tener algunos ejemplos. So, I was worried in my graduation, por ejemplo. Eso pasa mucho cuando las personas se van a graduar. Tienen esos nervios, la preocupación que les puede pasar. Oh, my brothers were excited on their last vacation. Mis hermanos estaban emocionados en sus vacaciones. También las vacaciones son para eso, para emocionarse, para estar felices. Oh, Sarah was happy on her birthday. Ella estaba feliz en su cumpleaños. My girlfriend was jealous yesterday. Pasa mucho con los novios, ¿no? Que se sienten celos en la relación. Oh, I was bored on Christmas last year. Grave si estaba aburrido en Navidad, pero bueno, puede pasar. Solo por poner allí algunos ejemplos de lo tanto que podemos tener en esa parte. Recuerden que cuando hablamos de estas palabras que indican emociones, no vamos a hacer diferenciación con ellas de masculino o femenino, singular o plural, no pasa nada. Si yo digo he's bored, él está aburrido, o she's bored, ella está aburrida, igual bored se escribe igual, no cambia en nada. Si digo they are bored, ellos están aburridos, lo mismo, no hace falta cambiarlo, porque los adjetivos, esas palabras que indican las características, no cambian para masculino, femenino, singular, plural, sino que se mantienen iguales. De acá abajo vamos a tener un poquito de vocabulario sobre lo que son las distintas etapas de la vida. Allí como por tener un ejemplo para ese caso. Vamos a poder ver en esa parte lo que es precisamente childhood, la niñez. Cuando hablamos de newborn child, un recién nacido. Tenemos toddlerhood, es esa parte de la niñez que va en los primeros años desde que dejamos de ser bebés y estamos en la etapa preescolar. Podemos utilizar toddlerhood. No sé si hay una palabra como tal específicamente en español. Igual en inglés no es tan común, pero es bueno observarla. Cuando hablamos de toddler como tal, hablamos de ese niño que ya no es bebé, que está apenas en sus primeros añitos, hasta los 3, 4 años máximo. Y ya de allí sí hablamos de child directamente. The preschool years, para hablar de los años de preescolar precisamente. The early school years, aquellos años que empezamos la escuela en primaria. Hablamos adolescence, de la etapa de adolescentes. Young adulthood, para hablar precisamente de esos jóvenes adultos. The middle adulthood, para hablar de ya directamente los adultos como tal. Y late adulthood, para hablar de aquellos que ya están en la última parte de esa edad adulta. Nosotros no sé si hacemos tanta distinción con eso, pero en inglés sí es común escuchar hablar de young adults, los jóvenes adultos, aquellos que apenas están empezando a ser adultos. Digamos que hay distintos niveles de madurez. No todos los adultos son iguales, pero bueno, es como una distinción que se hace en esa parte. De manera similar a lo que vimos anteriormente, aquí van a encontrar algunos ejemplos de frases que pueden utilizar para hablar precisamente de aquellas etapas en la vida. También hay eventos, situaciones, cosas que pueden ocurrir que ustedes pueden utilizar para describir momentos en la vida. Por ejemplo, the birthday, el cumpleaños, o fechas especiales. Por poner un ejemplo, Thanksgiving es el Día de Acción de Gracias, que de pronto en Colombia no lo aplicamos tanto, pero que bueno, ya que estamos aprendiendo inglés, es bueno tenerlo en cuenta. Es un contexto muy importante. Por ejemplo, si lo vemos en países de habla inglesa como Estados Unidos,
No es tan común tener festivos en los que no se trabaje, pero en Thanksgiving muchas empresas solo trabajan de manera parcial o hasta cierran directamente para el Día de Acción de Gracias. Tenemos Summer Vacation, las vacaciones de verano, The Baptism, el bautismo para aquellos que lo practican, The Anniversary, cuando algo tiene un aniversario precisamente, The Birth, el nacimiento es un evento social, si tenemos el nacimiento de un hijo o una hija, el Wedding, que es una boda, el Baby Shower, nos quedó la expresión como tal desde el inglés, esa celebración que se hace antes del nacimiento del bebé. Y miren que para estas expresiones también tenemos allí algunas cositas que podemos mirar, frases que podemos utilizar para mirar en contexto esta indicación. A veces hay eventos, cosas que hacemos en la vida que de pronto las podemos tener más presentes. Es bueno tener en cuenta el vocabulario que podamos necesitar en esa parte. Muy bien, para todos estos casos vamos a tener siempre aquí al final, como ustedes ya saben, una actividad didáctica. Esta específicamente va a estar más enfocada en la escucha. Entonces vamos a utilizar el audio que aparece aquí. Vamos escuchando las frases y nos van a aparecer vocabulario, palabras, expresiones de estas que acabamos de ver sobre distintos eventos y momentos en el pasado. Vamos a mirar cuáles se mencionan allí, las escribimos en los cuadros que tenemos aquí y al terminar le damos clic a verificar respuestas para mirar si lo hicimos de manera adecuada. Bueno, ya habiendo visto lo que es esta parte del componente formativo, vamos a pasar a mirar directamente del curso lo que vamos a tener para este caso. Lo vamos a revisar tanto aquí en el contenido como en la guía. Para esta parte del curso vamos a tener dos acciones que podemos tomar, dos evidencias que hacen parte de las cuatro que tenemos para este curso. La primera es el foro sobre un personaje histórico. Aquí simplemente le vamos a dar clic a añadir un nuevo tema de debate, colocamos un título y un contenido y vamos a estar hablando sobre alguien que consideremos es famoso e indicar precisamente a nuestra forma de ver por qué es famoso, qué lo hace precisamente ser famoso. Para más indicación, como siempre hago la referencia, lo podemos ver en la guía de aprendizaje del curso. Podemos mirar algunas cositas que nos pueden ayudar precisamente a pensar cómo podemos hacer esta presentación. Podemos indicar por qué esta persona es importante, indicar eventos, por lo menos aquí nos sugieren hablar de 15 eventos que destaquen en su vida. O son personas famosas, podemos hablar de dónde nace, su niñez, sus padres, sus experiencias. En caso de ser alguien que falleció, indicar dónde murió, qué causas tuvo, qué legado, qué ejemplos dejó. Todo esto lo podemos hacer en esa parte. Podemos utilizar las palabras que hemos visto para indicar precisamente el orden, la secuencia de las cosas, para indicar en qué año fue o hace cuánto. Aprovechar para ir poniendo en práctica las expresiones de tiempo que estamos aprendiendo. Recuerden entonces colocar el texto allá para hacer la descripción en ese caso. La otra evidencia que tenemos para esta parte es un cuestionario. Aquí aparece la descripción general de cómo se realiza. Esa la podemos observar directamente acá para que ustedes miren. Son, en este caso, tres secciones que vamos a tener para realizar esta evidencia. En la primera vamos a tener aquí un texto y la idea para esta parte es precisamente seleccionar, ya que hemos venido viendo cosas en pasado, mirar precisamente cuál aplica en cada uno de estos casos y vamos a ir seleccionando en cada opción cuál es el verbo que completaría la frase en esa parte. Para la segunda sección
del examen vamos a tener algunas preguntas aquí que van relacionadas con el texto que estuvimos leyendo, así que muy pendientes a mirar el contenido para que sea mucho más fácil responder las preguntas. Algunas son de true or false, seleccionamos T, true si es verdadero, o F, false si es falso, dependiendo lo que nosotros, de acuerdo a lo que miramos en el texto, sabemos que es lo más adecuado. Y otras preguntas son de opción múltiple, así que vamos a ir seleccionando precisamente cuál es la opción correcta. Y por último, para esta tercera sección vamos a tener acá una escucha. Vamos a ir escuchando el audio y vamos a seleccionar la respuesta correcta en cada caso, dependiendo de lo que acabamos de escuchar en esa parte. De esa forma, completamos allí la segunda y tercera evidencia que tenemos para este curso. Recuerden que igual los contenidos anteriores ya están disponibles y de la misma forma el componente formativo que sigue para la siguiente semana y la última evidencia, todo ha estado disponible dentro del curso para que ustedes participen cuando lo consideren más adecuado. Igual en la próxima sesión estaremos viendo lo que es ya el último componente formativo. Vamos a ir mirando ya la última evidencia y miramos lo que va relacionado con el cierre. Igual estaré al tanto, pues, de irles haciendo acompañamiento dentro de este tiempo para que ustedes sigan avanzando con su aprendizaje.